Perdón. Invitamos a Verónica Córdoba de Argentina, quien nos acompaña en modalidad virtual con la ponencia Arcillas locales en alta temperatura, experiencias de investigación de materiales de entorno para su uso cerámico. Modera Gabriela Vázquez, directora ejecutiva del CIDAP. Verónica Córdoba es licenciada en Comunicación Social con especialización en investigación y planificación de proyectos, artesana ceramista, investigadora y artista visual. Durante el periodo de 2014 a 2021 coordinó el taller La Cacharra Cerámica en Córdoba capital. Asimismo, desarrolló el proyecto de investigación Hecho Cuerpo, seleccionado por la Beca Cultura 2018, explorando el vínculo entre la cerámica antigua y los cuerpos contemporáneos. Ha sido artista en residencia en Austria, Alemania y Argentina. Actualmente coordina la residencia cerámica Rocas Raras, donde imparte recorridos formativos y seminarios sobre investigación, experimentación y creación cerámica. En 2023 cursó la especialización en cerámica gráfica contemporánea en la Universidad Nacional de las Artes de Buenos Aires. Bienvenida Verónica, bienvenida Gaby. Gracias. Buen día para ustedes. Muchas gracias por la presentación. Hola Verónica, qué gusto saludarte. ¿Cómo Hola, estás? ¿qué tal, Gabriela? ¿Cómo estás? Un gusto también. Muy contenta de ser parte de esta primera Bienal. Gracias por compartirnos tus conocimientos, por compartir tu tiempo. Bienvenida. A nombre del equipo te damos este cordial saludo, un abrazo de países, de hermanos que trabajamos para las artesanías y por la comunidad artesanal. Gracias por compartirnos hoy tu experiencia en relación a a la alta temperatura y a la experimentación en la investigación de materiales, que es sumamente importante dentro del proceso del barro, porque como todos sabemos, esto es una alquimia que une procesos físicos, procesos químicos, y que finalmente termina haciéndose tangible a través de la temperatura. Sin más, querida Verónica, darte paso para que nos puedas contar tus experiencias y bienvenida nuevamente. Gracias. Bueno, otro abrazo también ahí entre países hasta ustedes y bueno, vamos a comenzar entonces con esta conversación. Voy a comenzar a compartir pantalla. Bien. Perfecto. Quisiera saber si ahí, digamos, al cambiar pantalla, ustedes pueden ver el cambio Ujú. de la imagen. Perfectamente. Bueno, perfecto. Entonces comienzo el recorrido. Esta conversación, esta charla que la llamé Arcillas locales en alta temperatura, es, como bien decía Gabriela, una sistematización de experiencias de investigación del uso de materiales de entorno para la producción cerámica. Es importante ahí el anclaje territorial de esta investigación, porque, bueno, es, digamos, la esencia del proceso y también un poco de los resultados y de las reflexiones que voy a estar compartiendo durante el día de hoy. Yo me encuentro actualmente en la localidad, en el pueblo de Las Rabonas, que eso queda en un valle que se llama Tras la Sierra, en la provincia de Córdoba, Argentina. Eh, y bueno, y es desde este territorio particular que he empezado a desarrollar esta experimentación con los materiales del lugar. Digamos que se enfocó en el uso de arcillas locales para producción en alta temperatura, digamos, considerándolo
como un margen, digamos, como una variable de investigación a la temperatura en relación a cono 5, cono 6, que podríamos decir entre los 1180 y los 1230 grados, que vengo desarrollando desde 2007, desde 2017, perdón, de manera incipiente y aún viviendo en Córdoba, y desde el 2021 ya afincada, digamos, en este territorio y con un vínculo más cotidiano en relación a los paisajes y también a los procesos que hacen a la extracción de arcillas. Me parecía interesante también empezar con esta foto porque, digamos, este fue el primer sitio, eh, digamos, el cual nos mostró y el material nos mostró, y hablo en plural, digamos, incluyéndolo también en estos procesos, no solo a mi compañero y pareja que también es parte del taller, Julio Hernández, sino también a todas las personas que fueron participando en distintas actividades donde empezamos a abrir, digamos, la socialización de estos procesos de obtención de materiales en la naturaleza. Esta beta es en el paraje de Niña Paula, que es un paraje que está cercano al Camino de Altas Cumbres, que conecta Tras la Sierra con la capital de Córdoba. Y fue, digamos, este espacio material y este material con el cual veníamos trabajando principalmente en bajas temperaturas, con cocciones a leña y principalmente desarrollando procesos y productos que podríamos nombrar como terracotas, que empezamos a observar una apertura, digamos, a la investigación que el mismo material nos iba proponiendo en relación a la posibilidad de incrementar esa temperatura de trabajo y poder encontrarnos con una potencialidad que muchas veces está dada en los materiales, pero que a veces, digamos, por una cuestión de práctica, de tradición o de proceso, no, no la tenemos tan visibilizada, digamos, o no reconocemos que es posible para un mismo material, ¿no? Responder a otro tipo de procesos de trabajo. Entonces, sí, como para darle un anclaje territorial al espacio desde el cual estamos trabajando, este es el Valle de Tras la Sierra, es un valle que, digamos, en su conformación tiene, digamos, la misma antigüedad y hace parte de la orogenia andina, es decir, que es, digamos, su conformación como paisaje es tan antiguo como la conformación de los Andes mismos, simplemente que está ubicado más hacia el centro y sus altitudes son mucho menores que los que conocemos como los Andes, digamos, son serranías más bien bajas que alcanzan como máximo los 3.000 metros de altura, digamos, en sus cerros más altos. Toda esta zona que se ve hacia la derecha de la pantalla, eh, en una tonalidad más marrón clara, es el batolito de Achala, que es un macizo granítico que conforma las altas cumbres, digamos, lo que conocemos como altas cumbres, y que es un poco la madre, digamos, la gran roca madre de este valle, del cual muchas y gran parte de las arcillas que conocemos devienen, digamos, han sido parte de esta gran roca granítica, y por erosión, por la acción del clima a lo largo de millones de años se han ido sedimentando a lo largo y a lo ancho del valle tras la sierra. Un poco para ubicarnos también en relación a Córdoba, estamos hacia el oeste y hacia el sur de la ciudad, capital de la provincia, y aquí también para entrar en relación con el resto de nuestro hermoso continente, estamos, digamos, hacia el sur y hacia el centro de ese sector que ocupa Argentina, y bueno, sobre todo pensándonos en una zona más bien serrana, más bien rural también en la actualidad, si bien ha crecido mucho en términos de población, sigue siendo, digamos, un lugar donde se sostienen tradiciones rurales, y esto no es menor, digamos, mencionarlo porque hace también a este eje que trae el Congreso, digamos, la Bienal, que tiene que ver con lo que traigo, digamos, con lo que conservo y lo que dejo, con lo que traigo y con aquello nuevo que se suma. Es decir, pensar que esta investigación que lleva las arcillas locales hacia la alta temperatura es en algún punto una deriva material, es decir, una posibilidad que se nos abre de investigación a partir de observaciones hacia el mismo material. Es decir,
indicios y cuestiones que la arcilla local nos venía manifestando o mostrando a partir de los procesos que hacíamos en baja temperatura, nos dieron la pauta de abrir esa puerta de experimentación hacia la alta temperatura a partir de estos materiales recolectados en bruto. Y puntualmente este material también tiene una importancia simbólica, digamos, y hace parte de las tradiciones artesanales del territorio de Tras la Sierra, porque ha sido antiguamente y tradicionalmente la arcilla principal, digamos, este tipo de arcilla negra, muy rica en materia orgánica y también muy rica en arenas graníticas, arenas de cuarzo, mica y feldespato. Este material ha sido el que tradicionalmente han utilizado también las familias alfareras que se ubican a lo largo del camino de los artesanos, por ejemplo, tanto en Villa Venegas como en la zona de Mina Clavero, Cura Brochero. Digamos, es un tipo de arcilla que está presente en varios sectores a lo largo de las sierras grandes y que tiene, digamos, un sello de identidad en relación a la práctica tradicional de la alfarería de Tras la Sierra, que si bien actualmente, digamos, y la conocemos en su faceta más reciente, digamos, que es la alfarería negra, que es un tipo de práctica que se empezó a instalar a partir de la década de los 60 y que se hizo más masiva, digamos, y ha sido como la que se sostuvo como práctica tradicional en la zona de Tras la Sierra. Esta misma arcilla fue también la que alimentó procesos más antiguos donde los objetos se cocían todavía a cielo abierto, con guano de vaca como combustible, dejando también esa impronta entre la terracota y la mancha de las reducciones propias de la bosta de vaca, digamos, como combustible. Entonces, este mismo material, digamos, si quisiéramos hacer como esa genealogía de la arcilla, ha sido la misma para procesos antiguos, digamos, de autosustento, de conformación de objetos de uso cotidiano para el autosustento. Ha sido el mismo que ha sustentado también las prácticas de familias alfareras que aún en la actualidad realizan procesos de producción principalmente de vajilla y de utilitarios en relación a este tipo de materiales. Ahora, digamos, con la impronta de la cerámica negra, digamos que es una cerámica que se obtiene por reducción de oxígeno en baja temperatura, y es el mismo material a partir del cual nosotras empezamos a ver la posibilidad de llevar a mayor temperatura para lograr gresificación en los cuerpos cerámicos. Entonces, digamos, el desafío y la inquietud que se nos planteó cuando empezamos a ver que accidentalmente, digamos, en procesos de quema cerámica donde estábamos trabajando con leña en baja temperatura, empezábamos a ver que cuando nos pasábamos un poco de la temperatura deseada, el material resistía, el material se sostenía, digamos, el material aún permanecía poroso. Fue, digamos, el desafío de pensarnos y pensar el material, pensar nuestra práctica y pensar el material más allá de la terracota. Es decir, incluyendo a la terracota como tradición y también como práctica y como espíritu, digamos, huella identitaria de los objetos y de las producciones, pero también pensar cómo ese mismo material tenía la plasticidad suficiente, por usar un término cerámico, para pensarse, para hacer posible una práctica en otro horizonte de temperatura, conservando a la vez eso que traíamos, que era la práctica del modelado manual, las técnicas de construcción, por ejemplo, a partir de la técnica de rollo o chorizo, las técnicas que son las mismas técnicas tradicionales que han sustentado las tradiciones olleras y alfareras, no solo en Córdoba, sino también a lo largo de la Argentina y a lo largo de Latinoamérica también. Entonces, bueno, acá, digamos, pensando, la arcilla es la misma, lo que varía es la temperatura y cómo se empieza también a hacer visible una nueva impronta estética, una nueva identidad de los objetos a partir de esa variable que se modifica, que es la temperatura de trabajo.
Entonces, bueno, ahí vemos una de las primeras experiencias que hicimos a partir de esta misma beta, de este mismo material arcilloso, llevándolo a 1200 grados, digamos, conservando, y en general lo hacemos siempre hacia el proceso, pero digamos, toma también variantes, pero en general buscamos conservar todo aquello que la arcilla naturalmente trae consigo del paisaje, entonces por eso podemos observar también esos pequeños destellos dorados sobre el cuerpo del matecito, que son partículas de mica, que permanecen ahí junto con las arenas que vienen propias de la beta, ¿no? Que lo que buscamos hacer siempre es la mínima intervención, el mínimo filtrado en la medida de lo posible, para que en algún punto emerja en los objetos esa identidad que viene del paisaje, digamos, que viene de la propia materialidad. Entonces, uno de los principales desafíos que aparecieron en esta investigación tuvieron que ver con un poco poner en tensión o interrogarnos en relación al imaginario sobre las arcillas locales. Un imaginario que a nivel local, al menos digamos de lo que conozco en Argentina y en intercambio con otros ceramistas y con personas que llegan a nuestros talleres, tiene que ver con una idea muy fuertemente instalada de que todas las arcillas son rojas, de que todas funden a 1000 grados o no resisten temperatura, de que son difíciles de trabajar, de que son poco plásticas y de que no sirven para producción. Es decir, que las arcillas locales estarían, digamos, según este imaginario, destinadas a pequeñas experiencias en baja temperatura, digamos no mayor a 1000 grados, y que sería más bien como un esfuerzo que hace el ceramista de trabajarlas porque realmente son como complejas y difíciles, no solo de obtener, sino también de procesar y de modelar. Digamos, hago hincapié en que esto es un imaginario que está bastante instalado en el contexto argentino, reconociendo también que son muchos los pueblos alfareros, las personas, digamos, artesanos y artesanas que de manera, digamos, ancestral y tradicional vienen trabajando con los recursos locales, con los materiales locales, y que en Argentina es una realidad que en los últimos años ha empezado a ser visibilizada, digamos, ¿no? Tradicionalmente, digamos, la tradición de enseñanza del oficio en la Argentina está muy atravesada también por la enseñanza a partir de instituciones, y en esas instituciones, históricamente, ha habido también muy poquito espacio para el trabajo con las arcillas locales, porque se da también en el contexto argentino que los y las ceramistas tenemos acceso a materiales de calidad industrial de manera, digamos, para nuestra escala artesanal. Es decir, los mismos materiales de origen minero, digamos, y con procesamiento industrial que utiliza la industria cerámica, son, digamos, los mismos materiales a los que podemos acceder los talleres artesanales, porque son comercializados a pequeña escala también, digamos, estos materiales de origen minero. Entonces, esa confluencia, digamos, de factores ha hecho que no solo, digamos, se hayan invisibilizado prácticas ancestrales y tradicionales que han sostenido su trabajo y su producción a partir del uso de las arcillas locales, sino que también se ha instalado este imaginario en relación a las arcillas locales, digamos, donde su uso se pone en un lugar de desventaja en relación a la ventaja que promovería el uso del material industrial, digamos, para la producción en talleres artesanales. Entonces, tomando este imaginario, es que empieza este proceso de desnaturalización, digamos. Es decir, el primer desafío fue sumar interrogantes a esto, ¿no? Y transformar estas afirmaciones en preguntas. Es decir, las arcillas locales, ¿son todas rojas? ¿Son todas fusibles? Es decir, ¿todas se nos van a fundir si nos pasamos los 1000 grados? ¿Son todas difíciles de trabajar o podemos encontrar materiales que sean plásticos o maleables o trabajables de manera natural también? ¿Son todas poco plásticas?
ninguna sirve para la producción. Es decir, también empezar a desandar este imaginario, ponerlo en tensión para abrir espacio a la investigación que continuaba. Me gustaría hacer en este recorrido, en este relato, algunas postas, digamos, algunas paradas sobre momentos del proceso que son muy significativos, pensando en que estamos hablando de modos de trabajo donde partimos de la obtención directa de los materiales, es decir, reconocemos el entorno, transitamos el paisaje, identificamos los espacios donde pueden estar las arcillas y a partir de ahí realizamos la extracción en relación a las necesidades de cada talla. Entonces, este proceso de obtención y de extracción de las arcillas ha impulsado en primer lugar la necesidad de profundizar el conocimiento sobre el propio territorio, es decir, poder mirar el territorio en su complejidad, mirar también la riqueza del territorio en términos materiales, es decir, pensar que una práctica cerámica se puede autosustentar en un territorio y desde ahí, digamos, la investigación como una compañera para nosotros, para caminar este territorio y poder pensar, digamos, cuáles son los materiales que nos van a colaborar en esta tarea. También en esta necesidad de obtención y extracción de materiales, poder poner en diálogo, ¿sí? Y no solamente la dimensión geológica, que es una pequeña orientación también a la hora de pensar, bueno, en qué espacios pueden estar las arcillas, digamos, en qué paisajes, pensar, digamos, en su carácter de sedimento también, y entonces empezar a buscar los tránsitos del agua en el paisaje, allí donde hubo antiguamente un lago en el paisaje, cortes de terreno, excavaciones, es decir, empezar a mirar la potencialidad del territorio en su conjunto, empezar a buscar las pistas en relación a los depósitos de arcilla, conocer también en relación a lo geológico con qué tipo de materiales nos podemos encontrar en este territorio en particular, dado su conformación, su composición en términos minerales, por ejemplo, y también poner en diálogo esa información con la dimensión cultural y el diálogo de saberes, que también hace el reconocimiento de todas las prácticas que utilizan el barro y la arcilla, como por ejemplo lo son la construcción, como lo son la agricultura, bueno, las prácticas también de autoconstrucción, por ejemplo, con barro, con piedra, que son prácticas que tradicionalmente se han realizado en Tras la Sierra y que aún están vigentes. Reconocer también el saber y el saber hacer de artesanos y artesanas que actualmente trabajan en el territorio de Tras la Sierra, digamos, y hay ahí también un bagaje identitario y de saberes, digamos, que le da sustento también a esta investigación. Es decir, no solo nos basamos en lo que nos dicen los estudios geológicos, sino también estamos recuperando los saberes de la gente de a pie para pensar este espacio también, ¿no? Y por dónde estar buscando estos materiales, ¿sí? Y en este sentido, digamos, haciendo esta confluencia, estos diálogos, poder empezar a identificar desde la mirada profunda del paisaje y el reconocimiento de las dimensiones y de los saberes, empezar a identificar los depósitos de arcilla, que digamos que son diversos, que a la vez en su diversidad cada uno nos va habilitando distintos usos y distintas posibilidades en relación al proceso cerámico. Puntualmente en esta foto estamos viendo un depósito de arcilla que hace parte de un pantano que está en la montaña, en una quebrada en la montaña, que es un espacio, digamos, de poco tránsito a nivel general, pero de mucho tránsito y de mucha apropiación, digamos, por parte de las personas locales, porque es un espacio que conecta el bajo con el alto, digamos, y donde transitan las personas trasladando sus animales hacia la sierra y de la sierra al bajo viceversa. Entonces, digamos, son lugares que también están cargados de prácticas y de sentidos a nivel de la comunidad
a los que llegamos de boca en boca, digamos, puntualmente este depósito de Pantano Hondo fue a partir de la conversación con vecinos, con vecinas, de que nos fueran relatando lugares donde ellos conocen que hay arcillas o lugares donde antiguamente sus familias extraían la arcilla para sus utensilios domésticos, o mismo, por ejemplo, en este lugar particular se lo reconoce como un lugar de arcilla porque es un lugar donde los animales en tránsito se suelen empantanar y quedar atrapados. Entonces también, digamos, esa vivencia que hay del territorio en las personas que lo habitamos nos van configurando un poco este mapeo de por dónde ir a buscar las arcillas. A la vez de poder identificar estos lugares, dimensionar también el impacto que genera nuestra extracción en los lugares, digamos. Hay espacios como lo es el pantano, que son espacios totalmente vírgenes en relación a su uso, entonces hacer obtención de arcillas en ese lugar nos enfrenta también a una cuestión de responsabilidad con el entorno, digamos, ¿no? De poder dimensionar, tener una claridad máxima del para qué vamos a tomar material ahí, digamos, sabiendo que va a haber un impacto, como lo tiene toda actividad humana, ¿no? Pero también tomando dimensión de la responsabilidad que eso implica en nuestra acción artesanal, digamos, en nuestro hacer artesanal. Entonces, esto de dimensionar el impacto a veces se pone en contexto, como lo es, por ejemplo, en esta veta, que es la veta de la Herradura, que es una veta que está sobre la Ruta 14, donde esto nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿cuánto podemos tomar? ¿Para qué vamos a tomar este material? ¿Cómo podemos proyectar también la vida de este espacio en relación al uso de su materia prima? Es decir, ¿qué pasa si esta toma de material es desmedida? ¿Cómo eso puede afectar también no solo el entorno, sino a todo, digamos, la vitalidad que ese entorno ofrece no solo a las personas, sino a otras formas de vida, ¿no? Entonces, hay en el momento de obtención y de extracción también una tarea y un ejercicio de toma de conciencia y de reflexión en relación a cuánto tomar. Esto, digamos, con la intención, con la inquietud de apreciar la vitalidad del territorio y su ciclicidad. Es decir, en esta tarea de obtener las arcillas de manera directa, de hacer identificar dónde están, cómo son, también nos lleva a dimensionar que no siempre van a estar a disposición nuestra, digamos, en el sentido de que ya no es un ejercicio unilateral de voluntad de nuestra parte, sino que hay una reciprocidad de voluntades, es decir, hay un ida y vuelta entre el territorio y nosotros como artesanos de este territorio, donde estamos, bueno, entendiendo los tiempos, digamos, entendiendo los ciclos, cuándo es momento para estar en determinado espacio, para ir a la veta, para hacer la recolección de arcilla, cuándo no es momento para esto, cuándo es momento más bien para producir, cuándo es momento para descansar, y que el territorio también descanse, digamos, un poco empezar a construir esa afectividad hacia el espacio que habitamos también, y esa ciclicidad en el hacer, ¿no? Que nos corre un poco de la lógica de la producción inerte, digamos, ¿no? De la productividad inerte en relación a lo que ese territorio nos va proponiendo. También, digamos, en la obtención y la extracción, momentos de diagnóstico y procesamiento, que son los momentos más fuertes de investigación también, ¿no? En relación a las características de los materiales, donde lo que venimos observando y construyendo es la posibilidad de partir de un mismo material y a partir de su filtrado y de su procesamiento poder obtener distintas calidades de material que nos permitan distintos procesos cerámicos. En esto, digamos, hay algunas pruebas básicas que utilizamos para diagnosticar el material, que tienen que ver con reconocer cualidades como la contracción, la absorción de líquidos, la fusibilidad o la refractariedad, es decir, si se funde o si se mantiene estable en temperatura, si se encoge demasiado y necesitamos contrarrestar eso, o si el encogimiento es apto para el tipo de materiales, de procesos que queremos realizar. Y también poder dimensionar la complejidad de los materiales, ¿no? En este sentido, uno de los principales aprendizajes de esta experiencia es reconocer
de que pocas veces las tierras son o se presentan en estado ideal, ¿no? En términos de decir, bueno, yo solo encuentro arcilla en la naturaleza, sino que más bien lo que nos venimos, digamos, lo que venimos enfrentando en este tiempo es que en general encontramos tierras en interacción, es decir, materiales que tienen su complejidad dada la interacción no solo, digamos, de las arcillas, es decir, no solo con presencia de arcillas, sino también con presencias de arenas, de limos, incluso de pequeñas rocas o gravas que hacen, digamos, también a dimensionar esa riqueza que está en ese mismo material, ¿no? Y pensar, bueno, no estamos yendo solo a encontrarnos con la arcilla más pura y más plástica y más despojada de información, como por ahí estamos acostumbrados en general, como cuando nos llega el material de origen industrial, que es una arcilla totalmente filtrada, blanqueada, totalmente, digamos, intervenida, sino más bien que encontramos materiales en bruto, digamos, materiales complejos, materiales que no son solo arcilla, y que a veces nos desafían a preguntarnos, bueno, ¿para qué este material? ¿O cómo lo incorporamos a un proceso? Desde ahí, digamos, desde ese reconocimiento del material, poder poner en diálogo ese material con los procesos y o los procesos con el material. Es decir, en este sentido y en este tiempo, uno de los principales aprendizajes ha sido que no solo al material lo vamos a trabajar y lo vamos a transformar para que se adapte a nuestros procesos, sino que también el material propone, digamos, el material también genera, nos interpela, digamos, genera preguntas y nos va invitando a diversificar las formas de trabajo, nos va invitando a entrar en vínculo con él a partir de distintas formas. Entonces, en ese sentido, la incorporación de las arcillas locales al proceso ha sido también una oportunidad de descubrimiento, ¿no? En relación a esto que traíamos, que eran las técnicas de modelado manual y que las seguimos desarrollando y sosteniendo, porque entendemos también que en el sostener ese gesto también se sostiene una memoria viva de esas tradiciones y de estas herencias, y a la vez pensar, bueno, ¿cómo nos ponemos en diálogo realmente ahí como artesanos y artesanas y generamos esa apertura a lo que el material está proponiendo? Y en ese sentido ya no es nuestra voluntad la que se impone sobre el material, sino también hay un espacio de descubrimiento, ¿no? De cómo el gesto se puede adaptar en función de cada material. Entonces, bueno, en ese diálogo, en ese vaivén, vamos realizando la práctica. Esto que vemos en pantalla es una de estas pruebas que comentaba anteriormente, que tiene que ver con una prueba que permite observar la fusibilidad, es decir, cómo se derrite una arcilla a la temperatura que le queremos usar. Estas pruebas son a 1200 grados y son un poco el testeo básico que nos va indicando cómo incorporar, cómo seguir con estas arcillas. Es decir, si empezamos a encontrar este tipo de resultados, empezamos a destinar estas arcillas más bien a cubiertas o más bien a procesos de formulación de esmaltes. Y en cambio, digamos, hay otras arcillas que nos muestran posibilidades más estructurales para pastas a 1200 grados, principalmente aquellas arcillas que no se deforman. De todo este proceso, digamos, de todas estas observaciones y estas experiencias y experimentaciones con el material, surge la necesidad de hacer un diseño de una metodología de investigación, ¿no? Que nos, un poco pensando en la metodología como un camino, digamos, como un paso a paso a seguir, a desarrollar, que nos permita ir guiando este proceso de conocimiento, de reconocimiento, de experimentación con los materiales hacia objetivos concretos que tienen que ver con la producción. Entonces, digamos, este diseño de metodología tiene un primer momento, que es el diagnóstico en terreno, que es un primer momento donde nos encontramos con la materialidad en bruto y que nos permite reconocer, por ejemplo, qué potencialidades podría llegar a tener en relación al modelado, si este material lo percibimos plástico o menos plástico, si percibimos también la presencia de otros materiales como pueden ser arenas en su composición. Es decir, este momento de
de observación profunda en el terreno, es el que también nos permite decidir, por ejemplo, si tomar o no el material y en qué medida, en qué cantidad tomarlo para continuar luego la investigación. Es decir, nos da también una oportunidad de que esa primera toma de material sea a conciencia, es decir, pensando que ese material con el que estamos entrando en contacto en el terreno tiene un potencial para el tipo de uso que queremos darle, ¿sí? Y en este sentido, hacer mucho hincapié en el desarrollo de esta metodología, en el diagnóstico en terreno, no solo a nosotros, digamos, sino también para las personas por ahí con las que compartimos formaciones en relación a este tema, ha sido como una forma de evitar también caer en lógicas extractivistas hacia el territorio, ¿no? Como decir, ah, bueno, está la arcilla servida, que yo me llevo 20 baldes, y después realmente no sé si ese material va a ser útil para el tipo de proceso que quiero desarrollar. No sé realmente a veces si ese material es arcilloso o no, o suficientemente arcilloso o no. Entonces, este primer momento en terreno y una primera toma en pequeña escala, como parte de la metodología, ha sido, digamos, como una forma de desandar un poco esa lógica de porque es gratuito, me lo llevo todo, digamos, que también ha sido algo con lo que nos hemos enfrentado en nuestra propia experiencia y en la experiencia compartida en los espacios, digamos, con otros ceramistas, y hacerlo parte de la metodología, este diagnóstico en terreno, a partir de sencillas pruebas de contacto y de observación, ha sido como una forma bueno, de empezar a construir esa vinculación con el material local desde otro lugar. Como segundo momento de esta metodología aparece el momento de diagnóstico en el taller, donde lo que buscamos principalmente es testear las arcillas en distintas temperaturas. Hacemos pruebas que tienen que ver con la formulación de engobes coloidales, digamos, con la obtención de engobes coloidales a partir de decantación, con la calcinación del material a la temperatura que buscamos trabajar, que ronda los 1200 grados, y con esta misma observación del material en distintas temperaturas de trabajo. Lo hacemos siempre a 900 grados, lo hacemos a 1200, que son como los márgenes de temperatura donde desarrollamos producción e investigación. Y, digamos, no solo reconocer si el material soporta o no la temperatura, pero sino también reconocer su identidad, digamos, qué característica singular trae este material hacia el proceso de trabajo que queremos desarrollar. Entonces, en este segundo momento también está incluido cuestiones que tienen que ver con los componentes calcáreos, con la identificación de si hay sales en las arcillas, también con cuestiones que tienen que ver con la necesidad de filtrado y a qué grado, digamos, y todas esas cuestiones siempre pensando en que busquemos intervenir lo menor posible el material y aprovechar eso que el material trae en la naturaleza para llevarlo hacia un proceso cerámico. Digamos, tratamos de pararnos mirando el material, no pensando que trae impurezas o que es un problema para nosotros que, por ejemplo, haya carbonatos de calcio, sino más bien pensar, bueno, si este material tiene carbonatos de calcio, ¿cómo puedo yo trabajar con él para incorporarlo al proceso? Digamos, ¿qué me habilita y qué me restringe esta cualidad del material? Y en un tercer momento de esta metodología realizamos ensayos y diálogos con el material a través de la realización de objetos. Es decir, hay un momento donde nos abocamos a la experimentación del material con las técnicas que proyectamos utilizar y también abriendo a esta cuestión que mencionaba anteriormente, ¿no? De que haya un diálogo de eso que también el material está proponiéndonos y diversificar a partir de ahí y poder materializar en distintos objetos, ¿no? La impronta propia de cada uno de estos materiales. A partir de ahí, digamos, de este tercer momento de la investigación, de la metodología de investigación, se abren caminos de investigación, que son, digamos, los que hemos ido transitando en este tiempo, que tienen que ver, el primer camino tiene que ver con la incorporación del material local, es decir, que buscamos incluir el material local en estructuras ya dadas, es decir, quizá en fórmulas o recetas que ya vienen siendo parte de la transmisión del oficio,
donde empieza el material local a cumplir una función, digamos, a ponerse en diálogo con una estructura ya establecida dentro por ejemplo, la conformación de pastas o la conformación de esmaltes. Otra de las vías, otro de los caminos de investigación que se abren a partir de esta metodología tiene que ver con la interacción. Entonces, la interacción hace a identificar las interacciones que el material necesita o propone para generar una nueva materialidad. Esto significa principalmente que esas interacciones, digamos, poder reconocer qué trae el material consigo y por ende qué es necesario generar, qué es necesario incluir para transformar o para potenciar eso que el material trae consigo. Por ejemplo, si trabajáramos con arcillas que son muy fusibles, buscaríamos, por ejemplo, para equilibrar esas arcillas en determinada temperatura, añadir algo de refractariedad. Y eso puede estar dado tanto por materiales locales como también por materiales de uso convencional. Y por último, buscamos generar la propia expresión del material. Es decir, poder generar condiciones para que esa propia materialidad se exprese sin lineamientos o preceptos previos sobre eso que vamos a conseguir y con mínimas modificaciones. Es decir, tomar el material prácticamente en bruto, que puede ser desde una arcilla sin filtrar, pero también puede ser una arcilla sin intervenir, digamos, simplemente con un pequeño filtrado que nos garantice cierta seguridad en términos de secado, de cocción, pero buscar que el material exprese eso que trae consigo. No sé si cómo vamos hasta ahí, si me están escuchando bien, si me siguen hasta ahí. Sí, Verónica, te estamos escuchando. Toda- Perfecto. Yo perdí conexión con la pantalla donde las veía en la sala, por eso les consultaba. No, acá estamos todavía escuchándote. Todavía tienes. Perfecto. Sí, te escucho. Te escucho, Gabriela. Me ibas a decir algo. Sí, querida, te decía que todavía tienes unos minutos y estamos acá todos escuchándote. Perfecto. Gracias. Continúa entonces. Sí, por Bien. favor. Entonces, bueno, estas tres son digamos, los tres caminos de investigación que se abren a partir de esta metodología que empieza en el terreno, que continúa con los diagnósticos de taller, que se profundiza con los diálogos, con el material y la técnica, digamos, y la manipulación y el contacto con ese material, hacia la pregunta de cómo vincularnos con las arcillas locales en nuestros espacios de taller. Entonces, en este cuarto momento, aparece la necesidad de la toma de decisiones hacia estos caminos de investigación que decía anteriormente y que esa toma de decisiones va a estar permeada por las preguntas que nos hagamos en términos de impacto, de escala, de a qué dimensión queremos producir, a qué escala queremos producir con estos materiales locales, digamos, un poco poner en contexto esta práctica en relación también a las necesidades de cada taller. En nuestra experiencia particular, este momento de toma de decisiones hacia estos caminos de investigación que les nombraba anteriormente, se ha ido enfocando principalmente en el uso de la propia expresión del material local y dialogando, digamos, con cuestiones que tienen que ver con la incorporación y con la interacción en relación a procesos que abrimos con otras personas, digamos, donde llegan personas de muchos lugares a aprender este tipo de procesos y a compartir este tipo de procesos, entendiendo que, bueno, que eso nos permitía hacer una toma a menor escala también en territorio y no generar como una sobrecarga tan grande o una demanda tan grande del material en el territorio para poder sustentar nuestras actividades de taller, de enseñanza de taller. Entonces, digamos, por ahí han ido las tomas de decisiones en este sentido. Y quería hacer foco en cuestiones que hacen a la producción en base a las arcillas locales en alta temperatura, que son las preguntas, digamos, que nos hacemos y que también pensamos que es necesario socializar, digamos.
¿Es posible sostener una producción cerámica artesanal a partir de los materiales del entorno? Creemos que sí es posible, digamos, no está exento de desafíos tampoco. Estamos en tiempos, digamos, donde también suceden muchas violencias hacia los territorios, violencias que hacen, bueno, no solo a cuestiones climáticas o, digamos, ambientales puntualmente, sino también a los usos de la tierra, ¿no? Incluso conocemos comunidades donde se les ha visto restringido el acceso a las tierras que tradicionalmente se han utilizado para el sustento de las actividades de producción cerámica. Entonces también esta pregunta nos enfrenta a la complejidad también de los territorios, ¿no? No solo a la escala a la que queremos producir y cómo sería sostener esa producción a nivel de escala, sino también sostenerlo a nivel de accesibilidad a esos espacios, ¿no? ¿Qué pasa si las vetas empiezan a estar todas bajo propiedad privada? ¿Qué pasa si no podemos generarnos también instancias de protección de nuestra actividad por parte de los estados, por parte que garanticen también el acceso a las materias primas de los territorios? ¿Cómo producir en cerámica trabajando con el material local? ¿Con qué finalidad? ¿A qué escala? ¿Y con qué impacto? Son en definitiva las preguntas que atraviesan esta experiencia y que son preguntas que no tienen una respuesta dada. En ese sentido, son preguntas para andar, digamos, y preguntas que nos permiten mantener la mirada despierta, la mirada atenta sobre eso que venimos realizando. Entonces, aquí aparece también la necesidad de preguntarnos acerca de la necesidad real de producir determinada cantidad. Digamos, en nuestro caso, la producción no es nuestra primera vía de sustento, entonces en ese sentido, a partir de esta observación entendimos que no era necesario sostener una gran escala de producción porque, digamos, nuestro sustento principal está dado por otra actividad, que es la actividad de enseñanza en este caso. Evaluar también las posibilidades de incorporar el material local de acuerdo a los desafíos que se nos presentan, es decir, si hay acceso o no a las vetas, cuál es el impacto que genera extraer el material de estos lugares, cuál es la temporalidad que requiere este tipo de procesos, que sin duda es distinta a la temporalidad que propone un proceso que se basa en materiales que ya están preparados para su uso y que los obtenemos de manera comercial, digamos, comprándolos. ¿Cuál es la disponibilidad de los espacios y también de los cuerpos, digamos, de las personas que vamos a sostener físicamente estos procesos? Y también un gran desafío que hace al lugar y al valor que vamos a darle al uso del material local en una producción. Y esto también es un ejercicio de decolonización, al menos en el contexto argentino, tradicionalmente. Todas las producciones que se han basado en el uso de las arcillas locales, todas las producciones vinculadas a pueblos ancestrales y tradicionales alfareros, ha sido menospreciado, desvalorizado, y no solo en términos simbólicos o culturales, donde muchas veces sí hay un reconocimiento, digamos, de su importancia, pero principalmente en términos económicos y de valor, ¿sí? Digamos, sigue siendo una problemática vigente el hecho de que las producciones que se realizan a escala local, digamos, con materiales del entorno, recuperando técnicas tradicionales y principalmente en objetos tradicionales y de uso cotidiano, como pueden ser las ollas de barro, siguen siendo objetos que en el mercado, digamos, tienen un valor mínimo, digamos, un valor que promueve incluso procesos de esclavización, digamos, de familias productoras en algunas zonas del país. Entonces, digamos, y dependencia, por ejemplo, de intermediarios que pagan lo que quieren por esas piezas para luego comercializarlas al valor que quieren, y aún así siguen siendo valores mínimos que se pagan por ese tipo de producciones. Entonces esto también nos enfrenta como artesanos, como artesanas, a un debate en relación al valor de la producción artesanal y al valor que tiene no solo en términos de valor de intercambio, sino también el valor en términos de conocimiento, de saberes, de producción simbólica, de producción cultural que nuestro trabajo implica. Entonces, como para pensar en propuestas concretas y ya ir cerrando la exposición con esto,
hay una producción, en nuestro caso, digamos, las vías que encontramos para empezar a ensayar respuestas a estos interrogantes fue pensar en una producción ligada a la investigación, es decir, que en algún punto variables que nosotros querramos observar en la investigación se plasmen en los objetos que posteriormente vendemos. En este caso puntual que tenemos en pantalla, estos objetos parten del modelado manual y la búsqueda era generar a partir de técnicas de modelado manual formas más geométricas, más, digamos, menos curvas, más rectas y objetos que pudieran tener muchos puntos de apoyo o varias posiciones, digamos, objetos que no fueran estáticos, digamos, en el plano, sino que se pudieran ir variando en función del usuario. Otra vía para empezar a responder estos interrogantes lo venimos ensayando con la producción de pequeñas colecciones, es decir, a partir de la extracción de material que hacemos, generar, materializar una pequeña colección que básicamente materializa, digamos, pone en evidencia a ese material en ese momento y con la producción, digamos, el sentido de producción y de investigación que venimos desarrollando en ese momento. Entonces esas pequeñas colecciones son bastante singulares, digamos, no son repetibles porque en sí los materiales también tienen su singularidad cada vez que los tomamos de la beta, no siempre, digamos, si bien hay una especie de regularidad, siempre hay algo nuevo que viene de la beta con los materiales en función de la misma ciclicidad de los territorios. Entonces estas pequeñas colecciones un poco recuperan también ese espíritu de la pequeña escala que queremos trabajar con estos materiales. Y por último, algunos ensayos que tienen que ver con el diálogo entre el material local y el material industrial. Es decir, pensar cuando hay poca accesibilidad, cuando no están dadas las condiciones para acceder al material local, procesarlo, investigarlo y demás, pensar que puede haber estos espacios intermedios donde se dé el diálogo entre lo que ya conocemos por parte del material industrial, digamos, lo que facilita la industria, y por esa inquietud de que el material local empiece a tener lugar, siga teniendo lugar en nuestras producciones. Entonces, como último, digamos, como anhelo máximo, está la búsqueda de una estética y un diseño que dialogue con las particularidades materiales e identitarias de cada territorio y en nuestro caso particular del territorio de Tras la Sierra. Así que bueno, este es un poco el recorrido, digamos, la investigación y las experiencias que venimos desarrollando a partir de estas arcillas, con todo lo que traíamos en relación a su uso en baja temperatura y ahora volcándolo hacia la alta temperatura también. Así que bueno, quedo a la escucha, a disposición también. Muchas gracias, querida Verónica. Creo que nos has dado sobre todo una charla de respeto a la naturaleza. Normalmente hablamos de técnicas, hablamos de producciones grandes, de cierta forma cómo seguir creciendo. Pero no vemos que el crecimiento también puede ir hacia lo pequeño, no hacia lo masivo. Entonces, poder mirar esta forma en la cual tú con tu equipo están haciendo una extracción respetuosa, una toma de muestras que rompen paradigmas de que las arcillas naturales, las no procesadas, digamos así, no pueden ser muy plásticas, no están, no son adecuadas para crear producciones. eh, Trae una frescura al mundo de la cerámica. eh, y sobre todo creo que tú lo que has mencionado sobre pensar en las dimensiones geológicas, culturales, entender que dentro de la naturaleza y del propio entorno hubo agua, hubo sedimentos, hay pequeñas piedritas, hay pequeñas remanentes de arenas, ¿no? Y que siguen formando parte de las arcillas que ustedes procesan y que van, a las cuales van entendiendo. Y aquí hay un tema que me parece muy profundo en respeto, y es que el barro es quien
les está dando a ustedes las posibilidades de hacerles preguntas para entenderlo, no Ujú, usándolo ustedes como material para que sea un material de servicio, digamos, ¿no? Como un recurso para que sea un material de servicio. Entonces, conocer eso, reconocer con profundidad la mirada del paisaje para saber de dónde se sacan estas arcillas, como tú comentabas, una de estas que venía de un pantano, ¿no? Entonces, ujú, conocer también la dificultad en poder extraer el material, respetarle, y una de las fotos en donde había una pequeña toma de materiales desde la propia naturaleza y en donde habían modelado un poquito unas pequeñas piezas, también es fundamental porque el momento en el que tú dices, podemos sacar 20 baldes de arcilla, pero no sabes qué vas a hacer con eso y de pronto no funcionó, queda establecido como un desperdicio y como una agresión, ¿no? ujú, Y entonces tener la conciencia de poder extraer una muestra, saber que eso funciona, trabajarle y entender que desde un inicio normalmente se han pensado para temperaturas bajas, y que ahora con lo que ustedes están haciendo a través de este diseño metodológico de investigación han llevado a estos materiales a temperaturas medias o altas, nos deja ver que la primera palabra que yo dije, el respeto hacia el material, el respeto hacia el oficio, hacia la identidad, hacia el reconocer este saber hacer, es lo que puede perdurar y ser el centro eh, de concepto, de trabajo, de sacar a la luz esta necesidad de que no vayamos a lo masivo, sino que lo pequeño, las microcolecciones, con respeto, son las que también pueden pisar muy fuerte dentro de el oficio y las ramas artesanales. ujú. Totalmente. Gracias por tu devolución, Gabriela. La verdad que bueno, es, como les decía antes, ¿no? Un proceso de mucha reflexión y de mucho aprendizaje porque de fondo está, ¿no? Esto que mencionas del respeto y del vínculo con el espacio, ¿no? Como un espacio que queremos cuidar y preservar por sobre todas las cosas, ¿no? Porque es el espacio vital para todos nosotros. Entonces, bueno. Para mí es importante este reconocimiento que haces de la potencia de lo pequeño también, ¿no? De poder pensar el crecimiento no necesariamente en términos de acaparamiento o incluso en términos que a veces no reconocemos que son destructivos a los entornos, digamos, como poder al menos preguntarnos por esto, al menos tener la inquietud de reflexionar, de preguntarnos de, bueno, ¿qué está detrás de esta producción en términos de impacto, por ejemplo? Sin necesidad de tener una verdad única en relación a esto, ¿no? Pero sí al menos de poder compartir la pregunta, de poder ir socializando esta pregunta y haciéndola cada vez más presente. Sí, sí, Vero, ayer teníamos una grabación de podcast con Liz Fetiva que nos acompaña desde Colombia y ella hablaba mucho sobre la sostenibilidad en el mundo artesanal, eh, Totalmente. lo cual me lleva a conectar con tu charla en el sentido de que, ¿qué es sostenible? ¿Es Ujú, algo que nos tiene que aportar economía a lo grande, o es una sostenibilidad desde el respeto hacia la naturaleza, a nosotros mismos, de no acaparar, de no caer en esta destrucción, porque a la final esos pequeños yacimientos de arcilla se vuelven minas y ujú, estas minas van a ser extraídas y de una u otra forma también agredidas, que era la palabra que yo empleaba hace un momento. Entonces, ujú, eh, ¿hasta qué punto llega esta sostenibilidad? ¿Hasta qué punto existe una limitación consciente a tomar material de la naturaleza para crear unas piezas que también, según vimos en la colección que nos mostrabas ahora, marcan esta nueva impronta estética que no tiene mucho que ver necesariamente con esa... con ese pulido extremo de piezas, sino que incluso a mí me daban un poquito la idea de
de paisaje, como que un paisaje deconstruido y reconstruido en un bowl, en un matecito, como nos mencionabas, un pequeño florero. Entonces, dentro de esta conexión que conversábamos ayer con Liz de sostenibilidad, unificando con el respeto a la naturaleza y creando estas improntas nuevas, estas estéticas nuevas, te dan una idea de que sí, como que tomas lo necesario. Ujú. Totalmente. Tomas lo necesario y también das lugar a la sorpresa, digamos, al descubrimiento, que creo que eso es muy lindo también, ¿no? Porque en esto que mencionas del diseño y de la estética, ha habido también un desaprender y un deconstruir por ahí patrones o formas de mirar heredadas en relación a lo estéticamente bello o a lo estéticamente aceptable dentro de una producción cerámica, ¿no? Y como decía al principio en relación a que fue la arcilla la que nos mostró un poco que podíamos ampliar, digamos, nuestra práctica, también fueron las materializaciones de esos paisajes en las piezas las que nos fueron invitando a cada vez más a abrir la mirada también a la diversidad de posibilidades estéticas, digamos, que brindan en este sentido. Y en ese sentido también siento como una construcción de identidad en relación a las piezas, ¿no? Como un desafío de abrazar también estas nuevas estéticas y a la vez pensar en cómo esas estéticas también pueden diversificar los lenguajes. Eh, Pensando también en la diversidad de territorios, ¿no? Que habitamos. Y por ahí pensar que, bueno, que necesariamente una cerámica hecha en este contexto, con estos materiales, quizás se va a parecer muy poco a una cerámica que está hecha con una porcelana refinada o con una pasta de grés refinada que viene de España, digamos. Eh, Hay otra información ahí que es el paisaje, digamos, un poco como decías antes, ¿no? Que se está manifestando en esa pieza. Ujú, ujú. Sí, tiene su hermosura como cada cosa, eh, Ujú. pero pienso que esta tiene una esencia mucho más especial desde mi punto de vista, en el sentido de ese traslado de la naturaleza a convertirse en un objeto funcional al que le vas a dar un uso y que de una u otra forma también te está brindando un servicio. Ujú. Eh, Totalmente. Muchas gracias, Vero. Tal vez algún otro comentario, pregunta, no sé si en redes sociales o dentro del propio Zoom. Liz, Gracias, Vero. Me encantó tu Sí. chat. Muchas gracias por facilitar estos momentos donde realmente tú exaltas esa observación que es tan importante en la artesanía y, y la riqueza de las materias primas y la riqueza en tu proceso creativo. Yo quería tomar la palabra simplemente para darte las gracias. Nos dejas inspirados. Me siento totalmente inspirada en tu discurso. Muchas gracias. Gracias, Liz. Lindo eso. La inspiración. Me alegra mucho. gracias, Liz. Eh, Tenemos un comentario por Facebook Live. Gracias por compartir. Estamos transitando la experiencia cerámica desde el territorio amazónico y nos ha hecho mucho sentido tu visión y propuesta de alma de pez. Muchas gracias. Gracias. Comentario, Gracias. maravillosa ponencia. Muchas gracias, Verónica. Interesante académicamente. En la práctica, ¿qué tan viable es? Nos pregunta René Ángeles Navarro. En la práctica se referirá René a la metodología o a la producción. Y si nos puede especificar, por favor, Si nos René. puede especificar, con gusto, ahí conversamos. También. Bueno, quizás hace sentido a lo que pregunta René, pero me parece interesante compartir que eh, tuve mi formación como investigadora en comunicación social orientada a planificación de proyectos
Eh, pero bueno, digamos que retomé ese oficio en diálogo con la cerámica después de varios años de práctica de oficio cerámico, cuando empezaron un poco a emerger estas experiencias y la necesidad de repensarlas y sistematizarlas y también poder darles continuidad. Eh, entonces, digamos, en ese sentido quisiera dejar esa claridad de que no me considero ni soy una persona de práctica académica, sino que mi fuerte, digamos, mi diario está en el taller. Y bueno, recuperando estas herramientas que también traía conmigo de la investigación, es que estoy empezando a armar estas, digamos, socializaciones donde me pareció súper oportuno compartirlo en la Bienal, ¿no? Cuando vi la convocatoria, porque sentí que era, bueno, una buena excusa para sentarme a pensarlo en estos términos, digamos. Muchísimas gracias, querida Verónica. Te enviamos un saludo afectuoso a Argentina y estaremos continuando con el resto de la Bienal y por supuesto en contacto contigo porque siempre estos procesos experimentales nos hacen crecer, no necesariamente hacia afuera, sino hacia adentro, como decía hace un momentito. Y creo que toda la comunidad aprende mucho de los, eh, de los prueba-error y Ujú. nos permiten también consolidarnos a través de las experiencias de otras personas. Muchas gracias, Vero. Totalmente. Gracias, Gabriela. Gracias a todo el CIDAP y a las personas e instituciones organizadoras de esta primera Bienal. Y bueno, ha sido un gusto muy grande participar y espero que eso, que se sigan generando estos espacios de reflexión y de socialización en relación a la artesanía que tan importantes son. Les mando un fuerte abrazo también y bueno, seguimos en contacto. Seguro que sí. Un abrazo también por allá. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta Buena luego. jornada para hoy. Gracias. Adiós. Y muchas gracias a todos quienes nos acompañan de manera presencial y virtual. Nuestra siguiente charla, Estrategia para recuperación de la técnica de la hojalatería en la ciudad de Ambato, empezará en 10 minutos.